Ok, entonces vamos a continuar con el ejercicio. El ejercicio de los silos de almacenamiento para leche que podrían estar siendo afectados por la temperatura ambiental. Si recuerdan, tenemos 5 tratamientos. En este caso van a ser los silos A, B, C, D y E. Y tenemos 5 bloques. La temperatura ambiental por el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Nuestro nivel de significancia es de 0.05. Ahora, lo que les decía hace rato cuando nos conectamos es que el hecho de que no haya diferencia significativa no significa que esté mal. También puede tratarse de un resultado útil, porque en este caso lo que se esperaría es que la temperatura ambiental no afectara la temperatura de refrigeración de los hilos. Muy bien, el modelo de hipótesis sería el efecto de la media de todos los datos, en este caso pues las temperaturas registradas dentro de los hilos, el efecto de los hilos, el efecto de cada uno de los días y el error experimental. Hay que establecer dos tipos de hipótesis. Hipótesis para los tratamientos y también hipótesis para el factor de bloqueo. Ya saben, una establece igualdad y una establece diferencias. Igualdad, la hipótesis nula. En el caso de los tratamientos, esperaríamos que los silos no generaran diferencias en la temperatura de la leche. Y en el caso de la hipótesis alternativa, esperaríamos que al menos un silo sí generara diferencias en la temperatura de la leche. Por otro lado, el factor de bloqueo. En la hipótesis nula establecemos igualdad, es decir, que el ambiente no va a generar diferencia en la temperatura de la leche. Y también con la hipótesis alternativa establecemos que la temperatura ambiental de al menos un día sí va a generar diferencias en la temperatura de la leche. ¿Ok? Bueno, les decía que lo primero que tenemos que hacer es construir nuestra tabla de totales. Para esto les recomiendo, chicos, que sumen los datos que vienen en cada uno de los bloques. En este caso, el de lunes nos da 20, 22 martes, 20.5, miércoles 13 y 18, jueves y viernes respectivamente. Estos serían los totales para cada uno de los bloques. También puedo calcular los totales para los hilos, que son los tratamientos. Entonces, para el silo A, 16.5, 21, 17, 21.5 y 17.5, para los hilos B, C, D y E, respectivamente. Ahora, si yo sumo todos estos datos, me va a dar 93.5. Igual, si yo sumo los datos, los totales de los bloques, me va a dar 93.5. En ambos casos, lo que estoy calculando es el gran total. Ahora, ya conocen la tabla de ANOVA, tenemos fuentes de variabilidad, tratamientos, error y total. En este caso, vamos a añadir los bloques y al total, pues le añadiremos también la parte de los bloques. Tenemos que hacer una suma de cuadrados, calcular los grados de libertad para cada factor de variabilidad, el cuadrado de los medios y determinar nuestro estadístico F. Es importante también que conozcamos el número total de las observaciones en las unidades experimentales, el número de tratamientos y el número de bloques identificadas por N, número total de observaciones, K, número de tratamientos y B, número de bloques. Ahora, también vamos a calcular, en este caso, el factor de corrección. Ustedes ya saben que es el gran total elevado al cuadrado sobre el número total de unidades experimentales o parcelas. Ok, vamos a ver con detalle la suma de cuadrados. La suma total de cuadrados involucra a cada uno de los datos que tenemos en nuestra tabla. Cada uno de estos datos se va a tener que elevar al cuadrado y una vez que los elevamos al cuadrado, los vamos a sumar. Ya que lo sumamos, le vamos a restar el factor de corrección. Ahora,
En el caso de los tratamientos, vamos a elevar al cuadrado cada uno de los datos que tenemos en los tratamientos. 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado más 0.5 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Ok? Y lo vamos a dividir toda esa suma entre el número de bloques, no de los tratamientos. No se confundan. Al final vamos a restar el factor de corrección. Ahora, en la suma de cuadrados de los bloques, voy a trabajar con los bloques. Por eso hay que identificar en nuestro problema qué es bloque y qué es tratamiento. Ya que lo identifiqué, elevo al cuadrado cada uno de los datos y lo divido entre el número de tratamientos, ¿ok? Al final le resto el factor de corrección. En el caso de la suma de cuadrados del error va a ser suma de cuadrados total, a la cual le voy a restar la de los tratamientos y en este caso también la de los bloques. Ahora, hay un valor que se llama valor de P y se trata, chicos, de la probabilidad de que nosotros obtengamos diferencias iguales o mayores a las que observamos, asumiendo que no hay un efecto real. Lo que se hace es calcular este valor de P y compararlo contra el nivel de significancia. En el caso de este ejercicio, el nivel de significancia sería 0.05. Si mi valor de P es menor que mi nivel de significancia, lo que vamos a hacer es rechazar la hipótesis nula y decir que sí hay una diferencia significativa. Si mi P es mayor que mi nivel de significancia, diríamos que no hay evidencias suficientes para que tener una diferencia real. Podría tratarse del azar, ¿vale? En el ejemplo, el valor de P de cada uno de los tratamientos va a estar respondiendo a la pregunta de si los tratamientos, silos, en verdad van a tener un efecto en las temperaturas de refrigeración o nada más es azar, ¿vale? Si nosotros tuviéramos una P del tratamiento de 0.012 menor, que es menor a 0.05, el nivel de significancia, diríamos que hay diferencia significativa entre los hilos. Si el valor de P de los bloques, más bien el valor de P de los bloques va a responder a la pregunta de si el día de medición va a tener una influencia significativa en la temperatura. Y entonces supongamos que la P de los bloques tiene un valor de 0.048 y este valor es menor a 0.05. Aquí diríamos que los días también afectan la temperatura y fue correcto bloquearlos. Es lo mismo si se observan que hacemos con el estadístico F. Ya sea que utilicen estadístico F o valor de P, la decisión va a ser la misma, ¿ok? Ahora, si quisieran calcular el valor de P, se utilizan programas como R, Minitab o también podemos utilizar Excel. Esta es la fórmula, muchachos, que van a tener que cargar en Excel si ustedes quieren calcularlo. Para eso necesitamos la F calculada, no se salvan de calcularla. Necesitamos los grados de libertad de tratamiento y los grados de libertad del error. Esto si estuviéramos calculando la P para el tratamiento. Si estuviéramos calculando la P para los bloques, necesitaríamos la F calculada de los bloques, los grados de libertad de los bloques y los grados de libertad del error, ¿vale? Entonces, una vez que cargan esos valores, el valor que les va a dar va a ser el valor P. Y pueden hacer la comparación contra el nivel de significancia. ¿Sale? Muy bien, entonces, yo les dije hace rato cuando nos reunimos que para mí es suficiente con que se queden en el valor de P, pero pues estaría bien que entraran a Excel y ustedes mismos vieran que da lo mismo si comparan F o P. Ahora, los cálculos, lo bueno, ya saben, primero el factor de corrección. Gran total, que en este caso fue 93.5 al cuadrado entre el total de las unidades experimentales. Teníamos 25, ¿cierto? Entonces, el producto de esto nos va a dar el factor de corrección que vamos a estar utilizando a lo largo de todas las sumas de cuadrados. Después,
Vamos con la suma de cuadrados del total. Cada dato de la tablita se va a elevar al cuadrado y lo sumamos. Después le vamos a restar el factor de corrección, 349.69. En este caso, nuestro resultado va a ser de 40 aproximadamente. Nos seguimos a la suma de cuadrados de los tratamientos, los hilos en este caso. Ahora, vamos a elevar cada dato que está en los como resultado de los tratamientos 16.5, 21, 17, 21.5, 17.5, lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre el número de bloques, por favor. ¿Sale? Ok. Y al final de dividirlo entre el número de bloques, le vamos a restar el factor de corrección. Ahora, para la suma de cuadrados de los bloques, lo que vamos a hacer es que cada valor que tenemos que nos resulta de sumar los bloques, vamos para el cuadro de nuevo, aquí están, 20, 22, 20.5, 13 y 18, lo vamos a elevar al cuadrado. Una vez que lo elevamos al cuadrado, lo sumamos todo y al final le restamos el factor de corrección, ¿vale? Perdónenme. Una vez que lo sumamos todo, lo dividimos entre el número de tratamientos y ahora sí le restamos el factor de corrección. Suma de cuadrados del error es el total al cual le vamos a restar la suma de cuadrados de los tratamientos y la suma de cuadrados de los bloques. Después calculamos nuestros grados de libertad. Ya saben cómo se hace, muchachos, que sería el número de tratamientos, en este caso 5, menos 1. El número de bloques también son 5, al cual le quitamos 1. Y los grados de libertad del error van a ser K menos 1, que sería 5 menos 1, por B menos 1, 5 menos 1. 4 por 4 es igual a 16 grados de libertad. Finalmente, los grados de libertad del total sería el número total de datos, 25 menos 1. Ahora, cuadrados medios, no es más que dividir la suma de cuadrados de tratamiento sobre los grados de libertad de tratamiento. Después, suma de cuadrados del bloque sobre grados de libertad de los bloques. Suma de cuadrados del error sobre grados de libertad del error, que en este caso son 16. Después, calculamos nuestras Fs, una para los tratamientos y otra para los bloques. Estas Fs nos van a ayudar a tomar la decisión. Es más fácil cuando ponemos todo en una tabla de resumen de ANOVA. ¿Sale? Entonces, en este ejercicio teníamos una fuente de variación que eran diferentes fuentes de variación. Una eran los hilos, otra era el día. También tenemos el error y tenemos un total. Los grados de libertad para cada fuente de variación serían 4 hilos, 4 día, 16 error y 24 para el total. La suma de cuadrados tenemos 4.46, 9.76, 25.85 y 40.6 para silo, día, error y total respectivamente, ¿vale? Después calculamos nuestros cuadrados medios y nuestras Fs. Ahora, ustedes ya saben, si mi F calculada es menor que mi F de tablas, vamos a aceptar nuestra hipótesis nula. En este caso, mi F calculada, claro que es menor que mi F de tablas en el caso de los tratamientos. En el caso de los bloques, lo mismo, 1.51 es menor que 3.01, ¿vale? Entonces, aquí lo que encontramos es que no hay diferencia estadística en los tratamientos, es decir, los hilos no influencian la temperatura y tampoco la temperatura ambiental.
ninguno tiene una diferencia estadística. Entonces aquí, muchachos, no haríamos una prueba post-hoc. Y recordarles que esta tabla de puntos porcentuales de la distribución F la encuentran en el anexo 4 del libro de Gutiérrez Pulido. Es más o menos así, ¿vale? Hacia abajo vamos a ubicar los grados de libertad y hacia la derecha vamos a encontrar los grados de libertad de tratamiento o de bloques. Hacia abajo los grados de libertad del error. En este caso nosotros manejamos un valor de 3.01. ¿Por qué? Porque teníamos ¿cuántos grados de libertad del error? 16, ¿vale? Y de los tratamientos o los bloques teníamos 4 en cada caso. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 16, 3.01 para un nivel de significancia de 0.05. ¿Sale? La conclusión en este caso es que los hilos y los días no van a generar diferencias en la temperatura de la leche, ¿vale? No tenemos diferencias significativas. Ok, una interpretación general es justo los silos no generan diferencias en la temperatura de la leche. El silo A es el que tiene menor temperatura promedio, 3.3 grados centígrados. El silo D va a presentar una temperatura promedio alta, la más alta, y la temperatura diaria pues tampoco va a generar diferencias en la temperatura de la leche. Esa sería una conclusión que yo esperaría que pusieran en sus exámenes. Ahora, ya para cerrar, recordemos que el bloque no va a eliminar la variabilidad, más bien la va a organizar y vamos a poder ver tendencias. Este tipo de diseño experimental me sirve, muchachos, para aumentar la precisión, disminuir el error, pero va a requerir que los bloques sean homogéneos y tengamos solo una fuente de variabilidad, no más. Si tenemos más, no funciona DBSA, ¿vale? Y bueno, este diseño es un recordatorio de que la ciencia avanza cuando aprendemos a escuchar el ruido. Y pues este sería el ejercicio.